Muchas gracias, presidente. Con su venia, compañeros senadores, compañeras senadoras. Nuestro sistema económico no funciona para la mayoría de los ciudadanos. El sistema político ha caído en manos de los intereses económicos y tenemos como resultado una desconfianza en nuestra economía y en nuestra democracia. ¿Cómo llegamos a la arquitectura económica que prevalece actualmente? Tenemos una mezcla de las reformas instrumentadas en las décadas de los 80s para modernizarla y 90s y algunas estructuras e instituciones heredadas del México postrevolucionario. El milagro mexicano terminó en 1982. Quedó atrás el exitoso modelo de desarrollo, un periodo de industrialización donde crecimos durante más de 2 décadas a tasas por encima del 6%. Hasta ese momento, hasta el 82, el Estado era el gran actor de la economía, una economía cerrada, con sectores protegidos de la competencia, grandes subsidios, control de precios y restricciones sobre el comercio exterior. La crisis de 82 obliga a cambiar el paradigma de la economía mexicana. La falta de recursos obligó a reducir el gigantesco aparato estatal que controlaba más de 1.155 empresas. Se participaba en 45 de las 73 ramas económicas, absorbiendo en su operación una gran cantidad de recursos públicos. Se inicia una ola para adelgazar al Estado con privatizaciones que incluyó de todo, empresas de todos tamaños, desde las pequeñas hasta la telefónica y los bancos. La receta que se siguió también exigía la apertura de la economía hacia el exterior y se inicia con el GATT en 86 y el Tratado de Libre Comercio en 94. Se trataba entonces no de una política solamente de corrección de balances fiscales, sino de cambiar de manera radical el papel del Estado en la economía. Ya no sería más el ogro filantrópico que todo decidía, sino que debía reducir su participación, tamaño e influencia para que el mercado jugara un papel más relevante, que la asignación de los recursos y fuera de manera libre, y el papel del Estado sería ahora realizar funciones de equilibrio macroeconómico y de regulación de mercados con el objeto de asegurar la competencia e inversión. En estas 3 décadas de la aplicación de este modelo, nos convertimos también en una de las economías más abiertas del mundo, con más de 12 tratados de libre comercio con 44 países. El gobierno se retiró de muchas actividades económicas. Hicimos todo lo que decía el manual. Sin embargo, el crecimiento económico no llegó. El PIB per cápita de 2012 es prácticamente el mismo que en 1980. El salario real ha venido cayendo de manera permanente y ha perdido el 75% de su valor. Tenemos aparentemente finanzas públicas sanas, pero una economía enferma, incapaz de incorporar a grandes sectores de la población al desarrollo económico. Y al mismo tiempo que se genera millones de pobres, más de la mitad de la población en pobreza, tenemos 20 familias millonarias en la lista de Forbes que concentran el 10% de la riqueza nacional. ¿Cómo llegamos a esta situación? En nombre del libre mercado y de la mano invisible ha actuado los poderes fácticos. Pero en la realidad no hemos tenido ni libre mercado ni mano invisible. Ha sido una mano peluda y abusadora que ha generado la economía que tenemos. El mercado libre no existe. Todos los mercados están caracterizados
por la forma en que su sistema jurídico lo establece. El gobierno establece las fuerzas del mercado. El poder de los mercados es enorme, dice Stiglitz, pero no posee un carácter moral intrínseco. Por eso tenemos que decidir cómo hay que gestionarlo. Es necesario domesticar y moderar los mercados para garantizar que funcionen en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. El gobierno contribuye a formar, como decía, las fuerzas del mercado. El libre mercado es una ilusión, no existe. Todos los mercados tienen reglas y límites que acotan la libertad de elección. No se puede definir con objetividad lo libre que es un mercado. Es una definición simplemente política, depende del cristal con el que se mire. Dice Han Yong Chong, un investigador de la Universidad de Oxford, que si el grado de libertad de un mercado puede ser percibido de maneras distintas por diferentes personas, que es la tarea que va a tener la COFECE, es que no hay una manera objetiva de definir lo libre que es. En suma, entonces tenemos que los mercados libres son una ilusión. Y ese poder político ha generado una relación viciada entre política y economía, y el resultado que tenemos es falta de crecimiento y una economía profundamente desigual. En México, 3 bancos dominan los servicios financieros. 2 empresas controlan los canales de televisión abierta, una empresa controla la red de conexión telefónica, 2 grupos controlan la distribución de gas LP, 2 empresas controlan el mercado de cemento, una empresa controla 2/3 de la protección de harina de maíz, 3 empresas controlan la producción de pollo y huevo, 2 empresas controlan el 80% del mercado de leche, 3 empresas dominan el mercado de carnes procesadas, 2 controlan el mercado de refrescos, jugos y aguas envasadas, una empresa controla la producción de pan industrializado y 2 empresas controlan la distribución de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Votar a favor o en contra de esta legislación. Coincido en que hay avances, pero lo que me parece sorprendente es que en 20 años parece que no aprendimos nada. ¿Cuáles son los límites de esta legislación? Que hemos decidido que la COFECE sea el gran árbitro para decidir las reglas de competencia. Pero las resoluciones, disposiciones y sanciones de la COFECE llegan hasta la puerta del regulador sectorial. Y la capacidad de actuación que tiene el regulador sectorial depende de su propia ley. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cambiar muchas otras legislaciones para que de manera transversal tengamos los criterios de competencia. Porque si no, estamos generando una agencia que, por cierto, le estamos pidiendo cosas que no va a poder cumplir. Es sorprendente lo que aquí se ha venido a decir de que va a resolver la COFECE. Esta ley no basta para cambiar los criterios de competencia en el país. Pongo un ejemplo. Parte de la explicación de por qué no crecemos. Por el monopolio que ejerce el sistema financiero. Porque el sistema financiero no presta apenas 22% del PIB. Senador, porque genera grandes, si termino en 2 minutos, presidente. Porque genera grandes ingresos cobrando comisiones. Desde 2007, la Comisión de Competencia hizo un diagnóstico donde comprobaba el comportamiento oligopólico de los bancos al establecer las comisiones a los usuarios. Esa resolución fue pública, hay un regulador de ese tema, que es el Banco de México,
Y en la Ley de Transparencia de los Servicios Financieros, ese regulador tiene la facultad de controlar las comisiones de los bancos. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Imaginemos ahora una resolución de la COFECE hacia un sector en donde el regulador no tenga los instrumentos para aplicar las sanciones que se están imponiendo. Quedará como una buena recomendación. Estamos haciendo y lo vamos a presentar dos reservas fundamentales. Una, que pongamos un artículo transitorio para que le demos un mandato a la COFECE para que en un periodo determinado le informe al Congreso en donde ha encontrado distintas leyes en los sectores que limitan las posibilidades de actuar para construir mercados eficientes, para que el criterio de competitividad empiece a ser transversal en todas las leyes, de tal manera que el regulador tenga la capacidad efectivamente de conducir la economía mexicana hacia una economía más competitiva. Es un artículo transitorio para que el Congreso tenga insumos y empezar a modificar todas estas leyes. Y la segunda, que las resoluciones de la COFECE, si bien no pueden ser vinculantes, sí que sean indicativas y que tenga la obligación el agente regulado o el regulador sectorial de responder siempre que tenga la obligación de responder y explicar qué acciones va a tomar en consecuencia. Si no, estamos construyendo una agencia que va a dar muy bonitas y buenas recomendaciones, pero nuestra economía no va a cambiar. La tarea para vencer a todas la forma en cómo se ha conformado la economía mexicana no basta solamente con una ley. Me parece que la agencia encargada de fijar estas reglas en esta ley se lleva hasta el máximo donde se puede llevar, pero no pequemos de ingenuidad. Nos falta una enorme tarea que es la corrección de una buena cantidad de leyes, que solo se prevé hacia el futuro, que la Comisión le pida al Ejecutivo que establezca controversias constitucionales cuando hacia adelante haya reglas o leyes que vayan en contra de la competencia, pero no estamos revisando el status quo. Senador, le pido estamos cometiendo por favor el mismo error que se cometió hace 20 años con la Ley de Competencia Económica. Pongámonos un mandato al Congreso para así efectivamente darle dientes y posibilidades a la Comisión de Competencia Económica y armonicemos el resto de la legislación en un criterio transversal de competencia. Solamente así podremos cambiar, si no vamos a tener una gran desilusión. Muchas gracias. Gracias, senador Mario.